Mensajes positivos. Hoy, en primera lectura de la misa, Hechos de los Apóstoles 5, del 27 al 33, se nos dice: En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote, y los reprendieron diciéndoles: Les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quienes ustedes dieron muerte colgándolo en una cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Les hemos prohibido hablar en nombre de ese Jesús. Les hemos prohibido. Ahora ustedes han llenado Jerusalén de su enseñanza y nos quieren hacer responsables. Acuérdense que cuando Poncio Pilato dijo: yo no soy responsable de la muerte de este hombre, dijeron ellos: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, ellos dijeron eso y ahora les acatean: no, nosotros no somos responsables, nos quieren hacer responsables de su muerte. Como si no lo hubieran sido, ¿verdad? Y entonces deciden matarlos. Claro, las autoridades tienen esa capacidad de hacer tantas cosas, y por eso pues la obediencia se fundamenta principalmente en la coerción. La obediencia normalmente se fundamenta en eso. ¿Qué significa la palabra obediencia? Fíjense que hay muchas palabras que nosotros manejamos y a veces no sabemos ni qué significan. Obediencia es una de esas palabras. ¿Qué significa obediencia? Ahora, su raíz etimológica, ¿cuál es? Es muy interesante, la etimología es una chulada, ¿no? La etimología de la palabra obediencia es saber escuchar. Viene de saber oír, de saber escuchar. Curioso que obedecer primero es saber escuchar. Por eso es cierto. Cuando no obedeces es porque no escuchas, no atiendes, no entiendes por qué te están mandando algo. La desobediencia brota cuando uno dice: bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, el mandato de ir a misa los domingos. Mucha gente dice: ¿por qué? O sea, el domingo es un día de descanso, es el día de... La obediencia del mandato de casarse por la iglesia. ¿Por qué si así no le vamos bien suave? ¿Por qué nos casamos? Mucha gente que se casa por la iglesia no tiene problemas. O sea, cualquier mandato que te den, para obedecerlo, ocupas primero saber escucharlo. Yo recuerdo cuando a mí me aburría tremendamente en la misa, pero tremendamente, me aburría muchísimo. Pues bien, recuerdo que cuando nos dieron una plática sobre la misa, sobre el sentido de la misa, una plática muy buena, donde nos desmeduzaron la misa, donde ya supe en cada pedacito qué era lo que se hacía. Ahí ya fue bien diferente porque ahora sí entendí qué era la misa. Y desde que entendí qué era la misa, pues dejé de aburrirme en ella. Ya nunca más me volví a aburrir. Y entonces se me hizo fácil obedecer. Para que cuando se te hace muy difícil obedecer es porque normalmente no has escuchado, no has entendido, no conoces. En mi caso, me aburrí en la misa porque no sabía qué pasaba en ella. Y casi todos los mandamientos así es. Nos da flojera confesarnos porque no entendemos el privilegio que es poderte confesar. Que Dios te perdone tus pecados a través de un representante suyo es un privilegio tan grande, pero no lo vemos así. Lo vemos como una imposición, lo vemos como algo que me manda, algo que no tengo por qué obedecer. Y ahí está el problema. Para obedecer es importante escuchar, entender, saber por qué. Y todas las cosas tienen su porqué. Todo lo que la iglesia nos manda tiene un porqué. La cosa es que hay que darse tiempo para saber, para poder conocerlo. Si no nos damos ese tiempo para conocerlo, es aburrido, muy aburrido. Es aburrido porque no lo conoces. Yo recuerdo cuando, pues hacer oración se me hacía aburrido. Y nos dio una plática muy buena sobre la oración, muy buena. Y ya, ahora un día me voy a poner a hacer oración. Un día. Después un día salí temprano de la prepa. A esa hora no había nada interesante en la televisión.
Mis amigos andaban todos ocupados. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo tarea para mañana. Bueno, voy a hacer oración. Fue la última opción de todo lo que podría hacer. Me puse a hacer oración. Pasé por una iglesia, San José y Santo Tomás, que están cerca de mi casa, en Guadalajara. Una iglesia bonita, así. Y en el atardecer, teniendo unos vitrales color ámbar, entraba un rayo de sol bien bonito, un ambiente, un silencio, ruido de pajaritos porque tiene árboles afuera. Excelente para hacer oración. Uy, voy a hacer una oración bien chida, dije yo. Me senté, me persiné un Padre Nuestro, una María y me hinqué. Bueno, vaya, salí corriendo. Pues es que no sabía. Sabía que tenía que hacer oración, pero no sabía cómo hacerla. Pues me aburrí y salí corriendo, claro. Bendito sea Dios que al paso de los años, por ejemplo, me tocó pasar toda una noche en oración, todo un día en oración, días en oración. Y sin cansarse, sin enfadarme, claro, pues ya sabía lo que era la oración. Cuando conoces, puedes obedecer. A veces lo que no se te antoja obedecer es porque no entiendes por qué o no sabes cómo. En el Principito decía, cuando se encontró el Principito en sus viajes, se encontró un asteroide donde estaba un rey. Y el rey decía, yo mando todo el universo me obedece. Y entonces le dijo el Principito, bueno, si todo el universo te obedece, hazme un atardecer, porque me gustan mucho los atardeceres, hazme un atardecer ahorita. Voy a mandar que haya un atardecer cuando las situaciones sean propicias. Entonces pregunto, ¿qué no mandas hoy todos se obedecen? Sí. Si le mando a mi general que se convierte en una mariposa y no me obedece, no es culpa del general porque le estoy mandando algo muy mal, tengo que saber mandar, dijo. Entonces yo voy a mandar que haya un atardecer a las 5:30, 7 de la tarde. Ya a la hora que haya atardecía, ¿no? Entonces, la obediencia tiene que ver con entender el por qué y el cómo. Dios no es un ser arbitrario. Dios todo lo que ha hecho, lo ha hecho con orden. Lo ha hecho con un porqué. Y a veces lo que nos hace falta es entender ese porqué. Este rey sabía que podía mandar de acuerdo con un orden que existía. Claro, todo se hace dentro del orden. Y Dios dentro del orden manda. Pero la clave es que nosotros podamos entender. Pero para entender ocupas conocer. Dedicamos muy poquito tiempo a nuestra religión. Muy poquito tiempo, lamentablemente. Nos damos tiempo para tantas cosas, pero para nuestra religión nos pesa. Dice por ahí que el interés tiene pies. Tenemos que valorar más nuestra religión para poder dar el tiempo que necesita, para poderla practicar bien. Ocupamos conocer la Biblia, ocupamos conocer la historia de la salvación, ocupamos conocer qué son los sacramentos, ocupamos conocer qué es la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica es un hermoso compendio de nuestra fe. Y precisamente, incluso ahí tiene una parte que habla sobre la oración, una parte que habla de los sacramentos, sobre los mandamientos. Todo eso que necesitamos nosotros para saberlo lo tienes en el Catecismo de la Iglesia. Si el catecismo se te hace muy pesado porque es muy grande, hay el compendio del Catecismo de la Iglesia. El compendio es un resumen oficial muy interesante. El compendio es muy interesante también. El chiste es que te des tiempecito para conocer más de tu religión, para poderla vivir, para poder obedecer a Dios. Ocupas primero escucharlo. Ocupas saber qué es lo que te está pidiendo. Porque muchas veces nosotros decimos, no es que yo hago lo que a mí me nace, yo sigo a Dios como yo lo siento, yo. Y el yo es muy raro en las cosas de Dios. Es muy raro y a veces el yo no combina con lo que Dios pide de nosotros. Jesucristo en Getsemaní chocó su yo con el plan de Dios. Su yo quería seguir vivo y su yo quería seguir aquí. Pase de mí este cáliz, o sea, su yo luchó por supervivencia, claro. Pero finalmente decía, hágase tu voluntad. Entonces, nosotros tenemos que dar ese escuchar a Dios por encima de todo lo demás. Y para eso hay que conocer, hay que dedicarle tiempecito a las cosas de Dios. Ok, ayúdame a conocer ese mensaje. Tú sabes que aquí voy viendo lo que día a día la liturgia nos enseña sobre la palabra de Dios y sobre nuestra religión. Y buena maestra es la liturgia. Comparte este video, etiquétalo. Si estás en Facebook, pon un comentario para que más gente tenga chance de escuchar esos mensajes. Los invito a que este apostolado que es mío, lo hagan también de ustedes. Tarea.
te invito a que tú solito te evalúes qué tanto conoces de nuestra religión. ¿Qué tanto conoces? A ver, ¿de qué tanto te acuerdas de tu religión? ¿Qué tanto sabes? A ver, ¿te acuerdas los mandamientos? ¿Te acuerdas cuáles son? ¿Y te acuerdas qué significan? ¿Te acuerdas los sacramentos? ¿Qué son y cómo se viven? Tú sabes la misa, las partes de la misa, cómo hay que vivir la misa. Tú sabes qué hay que hacer para confesarte, cómo confesarte. Tú entiendes el plan de Dios para este mundo. Tú sabes cómo hizo Dios el mundo. Tú sabes cómo va a ser el juicio final. Tú sabes qué va a haber después de esta vida. ¿Conoces nuestra religión? ¿Qué tanto conoces? ¿Qué tanto te falta por conocer? Que nadie te diga, tú solito evalúate. De esas cosas que te dije, ¿qué tanto conoces? Y te dije nomás una parte pequeña, porque hay más cosas que conocer. ¿Qué tanto sabes sobre la oración y qué tanto haces oración? A lo mejor no haces oración porque simplemente no sabes hacerla. No la valoras porque no la conoces. Yo te invito a que de veras este día te cuestiones qué tanto conoces y qué tanto te hace falta conocer de nuestra religión. ¿De acuerdo? Esa va a ser tu tarea. Mensajes positivos.